Semiramis y sus mutaciones al cristianismo con su hijo Tamuz. Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semiramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tamuz. El que cree y sigue a Tamuz, sigue a Nimrod. Como Semiramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tamuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tamuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semiramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. ¿Fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Ahora reforcemos más la historia y miremos más de Nimrod y Semiramis. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod
no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. En el año 3000 a.C., en Babilonia, existía una mujer, la cual se le conoce como Semiramis, la misma que se le llamaba Istar, Astoré, Astarte, Artemisa y muchos nombres más. Semiramis, la cual llegó a ser la reina de Babilonia. Los babilonios llegaron a considerar a Semiramis como una gran diosa. Semiramis adoptó un niño, lo tuvo como su hijo y le llamó Nimrod, pero después Nimrod se convirtió en esposa de Semiramis. Años posterior muere Nimrod y Semiramis pidió culto para Nimrod y le dijo al pueblo que él se había convertido en el dios Sol. El culto a Nimrod llegó a ser llamado el culto a Moloch, de ahí viene el culto a Moloch, donde se quemaban a los niños en brazos del ídolo Moloch. Tiempo después, Semiramis engaña al pueblo diciendo que había quedado en embarazo del dios Sol,
o sea, Nimrod, y que había sido algo milagroso quedar encinta del resplandor del cielo que la cubrió, o sea, el dios Sol. Semiramis le hizo creer a todos los babilonios que el dios Nimrod, o sea, el dios Sol, la había embarazado. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino algo espiritual vino y la concibió, que había sido algo milagroso y que la luz del gran dios Sol la había preñado. Semiramis, ella aseguró que su hijo Tamuz había nacido de forma milagrosa, reclamando que era la reencarnación del Nimrod, el dios Sol. Hay varias formas del sol en la Basílica de San Pedro, que es una de las construcciones más importantes de la Iglesia Católica. La aureola está alrededor de la cabeza de la estatua de Pedro, y la imagen del sol está inscrita sobre su cabeza, incluyendo la imagen del sol destellante con oro en el centro de la basílica. Podemos encontrar varios tamaños de la imagen del sol debajo del altar mayor, y en cada columna en forma de espiral. Incluso la cruz sobre el altar y los utensilios usados para la comunión y la vestimenta del sacerdote tienen las imágenes del sol. En cada lugar de la Iglesia Católica podemos encontrar las imágenes del sol en varios tamaños y formas. Entre varias formas del sol en la Iglesia Católica, algunas tienen la figura de una paloma dentro de ella. ¿Qué relación hay entre la forma del ave y la adoración del sol? En la antigua religión de la adoración del sol, el dios Sol solía ser representado como un ave. El dios Sol representado como un ave se originó en Egipto y se expandió a Roma. El sol de Asiria estaba representado como un ave alada, y el dios Sol egipcio Ra y Horus tienen la forma de un ave. La famosa ave de fuego egipcia, el ave fénix, también es el arquetipo del culto al sol. También en Roma la gente llevaba el ave, el símbolo del dios Sol, sobre el mástil. Entonces, ¿por qué el altar mayor en la Basílica de San Pedro tiene la imagen del sol con un ave dentro? La Iglesia Católica insiste en que el ave en la imagen solar es el Espíritu Santo. Pero esto es simplemente una excusa. Cuando trazamos las costumbres del culto al sol, el ave es el dios Sol alado, que los adoradores del sol sirven. Ofreciendo el pan y el vino a la imagen del ave, no lo ofrecen al Espíritu Santo, sino al dios Sol. Después de conocer estos datos históricos de Semiramis y Nimrod y su hijo Tamuz, podemos notar cómo la adoración falsa de la madre y el hijo se extiende por muchas culturas en el mundo, hasta llegar a Grecia y a Roma. La adoración de la madre y el hijo de Babilonia sigue hasta nuestros días en el cristianismo apóstata, donde los dioses engendran hijos inmortales y de esas relaciones salen otros dioses
podemos notar que en el cristianismo apóstata vemos que la tercera persona de la Trinidad engendra a un niño. Este relato es muy similar al nacimiento de Tamuz, que sería la reencarnación de Nimrod, el dios Sol. Ahora miremos cómo en la mitología griega los dioses engendran hijos. Ya que Zeus era muy propenso a tener relaciones con mortales, pero siempre tenía un especial cuidado para evitar que su esposa, Hera, lo descubriera. De la gran cantidad de vástagos que Zeus engendró, solo uno aparece entre todas las fuentes antiguas como hijo de Hera, Ares, dios de la guerra. En la mitología antigua, son numerosas las relaciones con diosas y mujeres mortales de quien ha obtenido descendencia. Entre ellas está Leto, quien engendra a los gemelos Apolo y Artemisa. También en esta amplia lista se encuentra Maya, a quien se le conocía como la Pequeña Madre, hija mayor de las Pléyades, las 7 hijas de Atlas y Pléyone. Tuvo a Hermes, el mensajero de los dioses, que es representado siempre con el caduceo, el petazo o sombrero y las alas en los pies. También podemos encontrar de las uniones con Zeus a la joven Leda, esposa de Tindario, rey de Esparta. Noche, Leda se acostó también con su esposo, Tindario. De Tindario engendró a Clitemnestra y a Castor, ambos mortales. También Zeus se enamoró de Europa. Se presentó ante ella transformada en un hermoso toro blanco, mientras Europa jugaba en la playa. Cuando la muchacha decide montar al animal, este emprende una veloz huida a través del mar, hasta llegar a Creta, donde Zeus reveló a la joven su auténtica forma. Europa, fascinada por la belleza del dios, quedó prendada al instante y se convirtió en la amante del padre de los dioses. Europa dio a Zeus 3 hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Metis, según varios autores, fue la primera acompañante de Zeus, ya que ayudó a este último a derrocar a su padre. Con ella engendró a la diosa Atenea. Estando embarazada de esta diosa, Metis pronosticó a Zeus que engendraría una hija que le destronaría. En la mitología griega acabamos de mirar cómo los dioses engendraban hijos. Esta práctica era muy común en muchas culturas, en Grecia y en Roma, y muchas culturas más. La religión cristiana tiene su origen en Roma. Su fundador, el emperador romano Constantino, fundando una de las más grandes religiones del mundo, el cristianismo, cuya cabeza principal es el papado. De esta religión romana se desprenden muchas más religiones en el mundo, como la Iglesia Católica Ortodoxa, y está en muchos países del mundo, en Grecia y en Rusia y en países vecinos. También Roma influenció en África la iglesia de Etiopía, que está mezclada con el judaísmo con el cristianismo. De la Iglesia Católica Romana nace la Iglesia Protestante, con su líder Martín Lutero. Martín Lutero da a luz a muchos grupos evangélicos protestantes. Por ejemplo, tenemos
las iglesias pentecostales en general, las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, las iglesias anglicanas, las iglesias presbiterianas, las iglesias adventistas, templos de los testigos de Jehová y muchos más grupos que se han dividido hasta el día de hoy. Todas estas denominaciones cristianas tienen su origen en la teología grecorromana o grecolatina, y muchas de estas religiones comparten las mismas creencias y dogmas. Los protestantes siguen la teología de su líder Martín Lutero. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Martín Lutero eliminó unos libros de la Biblia. Estos libros son conocidos como Tobit, Judí, Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, un libro de Salomón, Eclesiástico, otro libro de Salomón, el libro de Barú, el escritor del profeta Jeremías. Martín Lutero odiaba estos libros. Martín Lutero odiaba la carta a los hebreos. Martín Lutero odiaba la epístola de Santiago. Martín Lutero odiaba la epístola de Pedro. Van más de 500 años de haber eliminado estos libros, y es normal para el protestantismo verlos como no inspirados por Dios. El pueblo cristiano separado de su mamá católica siguen lo que piensa su líder Martín Lutero. Si Martín Lutero hubiera quitado Hebreos, Santiago, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, sería normal para el cristianismo de hoy en día y estarían repitiendo lo mismo. No son inspirados por Dios, serían ignorados, como son ignorados Tobí, Judí, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Barú. Sería igual la historia en el día de hoy si este señor Martín Lutero hubiera quitado el libro de Santiago o hubiera quitado el libro de Apocalipsis. Así como quitó Tobí y Eclesiástico, sería igual. El mundo cristiano del 2019 estaría diciendo: no son inspirados. Muchos de los cristianos evangélicos no saben cómo se hizo la primera Biblia y cómo fue redactada. En el siglo II después de Cristo, se le ocurrió a los griegos pasar el Taná hebreo a su idioma, llamado por la Iglesia Apóstata Cristiana Antiguo Testamento. Esta traducción se le llamó la Septuaginta, la versión de los 70. Para este periodo de tiempo no existía el Nuevo Testamento como tal, pues el Nuevo Testamento fue compilado por la Iglesia Católica. Su autor, San Jerónimo, que tradujo por encargo del Papa Dámaso I. San Jerónimo reunió los primeros libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382 después de la era cristiana. Después que San Jerónimo hace la Biblia, la Vulgata Latina. De esta traducción se desprenden muchas más. Miremos un poquito los libros que tiene la Biblia Católica. La Biblia Católica tiene un total de 73 libros. Y la Biblia Protestante tiene un total de 66 libros. Desde que la Biblia Septuaginta fue hecha en griego, después fue hecha la Vulgata Latina por el San Jerónimo de Estridón. Desde ahí para allá, todas las Biblias vienen helenizadas, vienen corrompidas y vienen manipuladas. De igual manera, ya sea la Biblia Católica Romana o la Biblia Católica Protestante, todas vienen de su autor, San Jerónimo, de la Vulgata Latina. Y estas traducciones de hace muchos siglos están helenizadas. Para poder entender esta frase helenización, voy a ir al siglo II y antes del siglo II. Definamos primero el término helenización. La helenización es la extensión de las civilizaciones griegas, de influenciar a otros pueblos con la cultura griega. Es mezclar un pueblo con costumbres de otros pueblos, en ámbito político, cultural, religioso. Por ejemplo, la reina Cleopatra de Egipto casándose con Marco Antonio de Roma. Estas alianzas llevaban a unir a dos pueblos en lo social, en lo político y en su religión. Ahora miremos cómo se mezcla las escrituras hebreas con la civilización griega. En el siglo II, los griegos hicieron una traducción de la Biblia hebrea. Esta traducción es conocida como la Septuaginta o la versión de los 70. Esta traducción Septuaginta, conocida y hecha por 70 autores, estos 70 autores helenizaron las escrituras al griego. Por ejemplo, miremos que la Septuaginta traduce de la siguiente manera. Si vamos al primer capítulo de Génesis, la traducción Septuaginta heleniza el primer versículo
Y vemos Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la traducción de la Septuaginta al griego. Esta traducción Septuaginta fue hecha por 70 autores. Allí ya viene helenizada, porque las Biblias hebreas no dicen la palabra Dios. Dice en la Biblia hebrea: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim en las traducciones hebreas denota algo muy distinto a la palabra Dios de los griegos. Entonces vemos cómo las culturas van cambiando y se van mezclando. El paganismo romano, grecorromano, mezcló una frase griega con una frase hebrea, la palabra Dios, que en hebreo es Elohim. Entonces podemos mirar que Grecia pudo influenciar a Roma con todo su paganismo hasta el día de hoy. Miremos ahora un poquito sobre los dioses griegos. Cómo se mezcla la cultura griega grecorromana con la civilización hebrea. Cómo hacen la mezcla. Miremos el dios Zeus. Cómo los dioses de la mitología griega engendran hijos. Pero vemos cómo cuando la Biblia fue influenciada por los griegos, la Biblia hebrea pasada al griego y después pasada al latín por San Jerónimo, vemos cómo toda la mitología griega con sus dioses pasan a ser parte de la Biblia grecorromana. Vemos aquí como en Hechos capítulo 9 iniciamos con un relato de una tercera persona. Dice: mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero en Hechos capítulos 22 versículos del 6 al 9 ya es una narración en primera persona. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, es un tanto extraño, pero es lo que tenemos sobre la mesa para venir a estudiar el caso de la conversión de Pablo. Lo que más nos va a importar entonces es saber si los testigos fueron conscientes o no de tal evento. Si vamos entonces a Hechos capítulo 9, versículos de 3 al 7, miraremos entonces el versículo 7. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Perfecto. Aquí al menos diríamos que oyeron la voz y entonces escucharon de que el Señor dijo acá, cuando Pablo le pregunta ¿qué quieres que yo haga?, él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta este punto diríamos, perfecto, oyeron la voz, no vieron a nadie, pero al menos fueron testigos con audio de lo que ahí se dijo. Ahora, si vamos a Hechos, capítulo 22, versículos del 6 al 9, en donde aquí ya se habla en primera persona, extrañamente, porque vemos que fue un libro que escribió Lucas, aquí extrañamente dice en el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Wow. Ok, en el versículo anterior estos no vieron nada, sí escucharon, pero no vieron nada. Aquí dice, vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¡Wow! ¡Qué desgracia! O sea, qué triste, porque hasta este momento, al menos los testigos que teníamos sobre la mesa, habían escuchado y pensábamos de que habían entendido el mensaje. Aquí vemos de que la versión dada por la primera persona, aparentemente Pablo, viene a contradecir un tanto la anterior. Aquí vieron a la verdad, aquí no vieron nada. Aquí escucharon, pero aquí escucharon y no entendieron. O sea, prácticamente esta anula esta y sencillamente para este momento no tenemos testigos. Si vamos ahora a Hechos capítulo 26, versículo del 13 al 14, la otra descripción es tal cual. Pero aquí no se hace mención alguna de los que estaban con él. No sabemos si vieron a la verdad la luz, como dijo Pablo, o si oyeron la voz de la verdad, como dijo previo Lucas. Prácticamente, en conclusión, ¿vieron o no vieron? Escucharon, pero no entendieron. Si llevamos esto a una corte de justicia, estos, los acompañantes de Pablo,
serían los peores testigos traídos al estrado en la historia de la humanidad. Pero vemos como cuando la Biblia fue influenciada por los griegos, la Biblia hebrea pasada al griego y después pasada al latín por San Jerónimo, vemos como toda la mitología griega con sus dioses pasan a ser parte de la Biblia grecorromana. Ahora veamos cómo esa cultura fue impregnada en las escrituras grecorromanas, cómo las historias del paganismo fueron mezcladas con las historias hebreas. En la Biblia grecorromana se nos dice que la Virgen fue concebida por el Espíritu Santo o que fue engendrada por el Espíritu Santo. ¿Será esto cierto? Analicemos unos textos bíblicos de las escrituras hebreas. Analicemos el Taná hebreo, las profecías de los profetas. En la Biblia grecorromana se nos dice que la Virgen fue concebida por el Espíritu Santo o que fue engendrada por el Espíritu Santo. ¿Será esto cierto? Analicemos unos textos bíblicos de las escrituras hebreas. Analicemos el Taná hebreo, las profecías de los profetas y miremos la incoherencia que hay en los mismos registros de los evangelios bíblicos. Leamos la genealogía de Mateo, donde asegura que el Mesías viene de la descendencia de David y esa descendencia da en José. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, ahí estamos mirando que la genealogía del Mesías siempre va a dar en que el Padre es José, no la tercera persona de la Trinidad, el Dios llamado Espíritu Santo. Miremos textos bíblicos donde aseguran que José es el papá del Mesías Yeshua, mal traducido Jesús. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho las Escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Miremos otro pasaje bíblico, Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era del linaje de David según la carne. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que usted, hermano, que está ahí escuchando, está viendo este video, si usted no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, usted no es de Dios. Pero hay otros espíritus que dicen y confiesan que no, que Él vino por el nacimiento virginal, algo milagroso, y que fue concebida por el Espíritu Santo. No es cierto. Si usted no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, usted no es de Dios, sino tiene el espíritu del anticristo, o sea, de Roma. Usted es un romano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. El espíritu del anticristo está operando en este mismo instante en el mundo. ¿Qué dice la religión cristiana? Que María fue concebida por el Espíritu Santo y que no fue concebida en carne. Si usted no confiesa que Jesucristo ha sido concebido en carne, usted no es de Dios. Jesucristo vino de la carne, de la descendencia de David, del linaje de David. No fue preñada por ningún Espíritu Santo. Él, el Mesías, tiene que venir de la descendencia de David. No fue algo milagroso que el Espíritu Santo preñó a María o que fue concebida por el Espíritu Santo. Eso es mentira. Si usted no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, usted no es de Dios. Usted es un hijo de Roma. En el versículo 16 de Mateo, capítulo 1, 16, nos dice que Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Como podemos ver, en la misma genealogía dice claramente de que el Salvador vendría de la descendencia de David y José es descendiente de la dinastía de David. No María, sino José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. De igual manera estamos viendo en Mateo 1:18 que dice que el nacimiento del Mesías Jesucristo fue así. Dice que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo. Este relato de este versículo es totalmente falso, porque es la misma historia de Semiramis de Babilonia. Y como vemos que el Nuevo Testamento fue hecho por la Iglesia Católica, su autor San Jerónimo, en latín, copiando del griego. Ya vimos cómo Roma helenizó las escrituras hebreas al griego y pasándolas al latín. Por eso el nacimiento virginal de María es totalmente la misma historia de Semiramis de Babilonia. Miremos Mateo 1:22. Dice lo siguiente:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos viendo que en este pasaje está reforzado, ¿no? Porque el mismo autor San Jerónimo, la misma Iglesia Católica, está buscando cómo enlazar los textos del profeta Isaías con la historia de Semiramis y el nuevo nacimiento virginal de María. Y meten a Isaías, o sea, van a Isaías, y cuando vamos a Isaías nos llevamos una gran sorpresa. Mateo 1:18 nada tiene que ver con Isaías. Isaías nos dice que vendría Emanuel, pero no se refiere al niño Jesús como le llaman por acá, que dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, que fue concebido por el Espíritu Santo. Esto es totalmente falso. Ahora analizaremos más un poquito ese tema. Y además al Mesías, Yeshua o Jesús, nunca se le llamó Emanuel. Muchos cristianos piensan que porque en la profecía de Isaías dice Emanuel, que es traducido Dios con nosotros, significa que el Mesías es Dios. Pues esa profecía, aunque algunos la apliquen al Mesías, no se refiere al Mesías, se refiere al hijo de Isaías, Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Quiere decir que el hijo de Isaías es Dios? Pues miremos otros nombres que significan lo mismo, que traducen. Podemos mirar, por ejemplo, al profeta Joel. Joel significa Jehová es Dios. Miqueas significa quien es como Dios. Y Josué significa Dios es salvación. Entonces, eso no quiere decir que porque algún nombre lleve el término Dios, la persona sea Dios. Joel significa Jehová es Dios. Y Joel no es Dios. Miqueas significa quien es como Dios. Pero Miqueas no es Dios. Entonces, Emanuel significa Dios con nosotros. Pero Emanuel es un niño que nació en el tiempo de Isaías. Y no era Dios, aunque lleve el nombre Elohim, Dios. A continuación leeremos capítulo 7 del libro del profeta Isaías y también leeremos algunos versículos del 8. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Me dijo Jehová: Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbad. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maher Salal Asbad, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Se ha dicho que la profecía relativa a Emanuel tuvo un primer cumplimiento
en un tercer hijo de Isaías, que le dio una doncella judía que llegó a ser su segunda esposa. También se ha aplicado al segundo hijo de Isaías, mencionado en el siguiente capítulo 8, a Macher Salah Abba, concerniente a quien se dijo: antes de que el muchacho sepa declamar, Padre mío y Madre mía, uno se llevará los recursos de Damasco y el despojo de Samaria delante del rey de Siria. Isaías 8:1-4. Estas palabras guardan cierta relación con lo que se dijo de Emanuel, porque antes que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, el suelo de aquellos dos reyes, Damasco y Samaria, que te hacen sentir pavor morboso, serán dejados enteramente. Isaías 7:16. Además, el nacimiento del segundo hijo de Isaías se presenta en el contexto de la profecía sobre Emanuel, y se hace otro paralelo. Se dice que él será una señal, e Isaías afirma sobre sí mismo y sobre sus hijos: yo y los hijos que Jehová me ha dado somos como señales. Isaías 7:14, 8:18. Si quieres hacer un paralelo de Isaías con el Mesías de Israel, lo puedes hacer. Si quieres hacer un paralelo de Isaías en cuanto a sus hijos, los puedes hacer. José tuvo su hijo con María y nació Jesús. Pero que no se te olvide que el profeta Isaías preñó a su mujer, la que la Biblia llama la profetisa. Ella dio a luz a uno de los hijos de Isaías, y el hijo de Isaías nació según la carne. No fue algo milagroso. Lo mismo sucedió con María y José. No hubo ningún Espíritu Santo preñando. Entonces, para hacer el paralelo, el Mesías, Yeshua o Jesús, nació en la carne y nació de Miriam y José. No fue algo sobrenatural preñar a una mujer. Terminaremos con el video de larga vida. Este ministerio nos va a aportar las siguientes imágenes, nos va a aportar su investigación. Tratemos de ser lo más objetivo posibles dentro de la observación de este video y analicemos a conciencia las siguientes claras y contundentes evidencias. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, allá en el siglo IV de la Era Común, este instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Los judíos empezaron a ser objeto de persecución. Comienza el genocidio, las cruzadas, las inquisiciones, expulsiones de países y un holocausto que causó la aniquilación de 2/3 de la población judía en Europa. Vamos a ver cuáles podrían realmente haber sido los objetivos de los escritos del Nuevo Testamento en cuanto a un plan divino o un plan de solo instaurar una religión para Roma. Tenemos en cuenta de que Marcos, extrañamente siendo el primer libro, obvia totalmente la historia del nacimiento de Jesús a través de una virgen, ya que arranca con sus relatos acerca del bautismo de Jesús. Para Marcos entonces, el nacimiento de Jesús o Yeshua no tuvo nada diferente a los demás. Lucas y Mateo, aquí ya Jesús o Yeshua nace de una virgen y es ahora el Hijo de Dios. Interesante, ya que con esta posición, esta religión sí podría competir en Roma, ya que para ese entonces un César era considerado un hijo de un dios. Aquí, a partir de Lucas y Mateo, ya la competencia está un poco más pareja. Además de esos ajustes dentro de sus historias y la cantidad de versículos en contra del judío, en Juan se encierra el concepto triunfal, ya que en este Jesús no es solamente el Hijo de Dios, sino que es el mismo Dios hecho carne. Ya ahora el ganar la ubicación como religión del imperio va a ser más alcanzable. Sé que quizás para muchos esta información puede ser bastante densa, y al igual que ustedes, todos fuimos criados y formados de que toda la Biblia fue escrita a la misma vez. Haciendo solo el análisis de los evangelios, podemos comprender un poco más de las razones del por qué el judío no acepta el Nuevo Testamento como una inspiración divina, sino más bien una conspiración romana, con el objetivo de evaporar la cultura de cuya raíz nace el cristianismo. Nunca olvidemos que sin la Torá y los profetas no existiría ninguna profecía por cumplir. ¿Qué es más fácil? ¿Anular y desaparecer física
o espiritualmente a un pueblo pequeño que siempre estuvo sometido por otras naciones y arrebatar con ello una posición que le correspondía a esta nación. Como acabamos también de comprender dentro de los conceptos primarios de estos 4 evangelios, vemos a un personaje, Jesús o Yeshua o Yahshua, que ha evolucionado dentro de la historia de la creación de estos mismos libros, siendo inicialmente un hombre sabio que nació como cualquier otro, así como lo presentó Marcos, sin hacer mención alguna de algo dramático o milagroso respecto a su nacimiento. Posteriormente, 25 años después que llega Mateo y Lucas, pasó a ser ahora el Hijo de Dios, con un nacimiento virginal, con un nacimiento fuera de lo común. ¿Cómo es posible que Marcos, si hubiese conocido tales referencias de tradición oral, o haber sabido de que esta fue su forma de nacimiento, haber pasado tal detalle? Y si a esto le sumamos a Juan, quien es el último evangelio en arribar, ahora ya no menciona ni siquiera el nacimiento de Jesús como un acto milagroso, sino que es el mismo Dios encarnado. Una evolución con objetivos posiblemente muy claros. No únicamente competir en ser la religión del imperio, sino ganar tal batalla. Es simple. ¿Cuál ha sido la raíz que conecta históricamente el odio hacia Israel y que en este proceso se haya llegado a tal escala, al punto de querer desaparecerlos de la faz de la tierra? La respuesta es evidente. Ha sido lo entregado por el Nuevo Testamento. Vendría a ser la necesidad de trabajar un tema tan simple como es el nacimiento de Jesús o Yeshua, cuando el cristianismo justifica este hecho como la prueba máxima de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el mesiánico Netzarita, por su parte, tiene su propio dogma frente a lo denominado como el nacimiento virginal, el cual sí ubica a José como parte de la ecuación. Pero a la final, ¿cuál de estas dos posturas representan la realidad de lo acontecido? Para ello revisaremos el siguiente estudio y al final de las pruebas podríamos ver entonces cuál sería el veredicto más objetivo a entregar. Empecemos entonces con el pasaje bíblico de estudio para la explicación del nacimiento de Jesús, el cual corresponde a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice: He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos hemos sido instruidos de que estas palabras en Mateo corresponden al cumplimiento o aparente cumplimiento de una profecía que encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, el cual dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Perfecto. Pareciera ser bastante sencillo. No hay nada más que debatir. Pero analicemos entonces las palabras usadas dentro de estas traducciones, el cual corresponde a la palabra virgen, que si buscamos en el texto original en hebreo, vemos de que la palabra usada es alma. Si realmente esta palabra entonces traduce virgen, como nos lo han hecho ver en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23, ¿por qué entonces no fue traducida constantemente dentro de la Biblia como virgen? Ya que si analizamos en Génesis 24, versículo 43, en donde también es usado la palabra alma, ¿por qué aquí se traduce como doncella? ¿Por qué también en Éxodo capítulo 2, versículo 8, la misma palabra alma fue traducida también como doncella? ¿Por qué no ha sido traducida como virgen? Si seguimos mirando, también en Proverbios capítulo 30, versículo 19, que la misma palabra ahorita es traducida nuevamente como doncella. ¿Por qué entonces todos estos versículos no fueron atribuidos a una virgen
como si no lo hacen ver en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. Como podemos ver por esta evidencia y a través de la investigación, vemos que la palabra alma corresponde más a edad y género que realmente a la pureza sexual. Ya que si vemos en el texto hebreo, cuando se quiere atribuir la palabra, o al menos el significado literal de virgen, la palabra más usada viene a ser betulá. Para comprobar entonces esta hipótesis, vamos a referirnos a ciertos pasajes bíblicos que lo argumentan como tal. Si analizamos Isaías capítulo 23, versículo 4, vemos aquí también de que la palabra utilizada para virgen fue betulá. Si analizamos también en Isaías capítulo 23, versículo 12, también vemos de que la palabra utilizada para virgen fue betulá. Si seguimos revisando, podemos encontrar también en Isaías capítulo 37, versículo 22, nuevamente la palabra virgen justificada bajo la palabra hebrea betulá. Vemos con ello entonces de que si realmente Isaías quería hacer énfasis en que esta mujer joven era una virgen por pureza sexual, hubiese podido utilizar la palabra betulá en vez de alma. Vemos aquí como entonces la traducción en Mateo 1:23 e Isaías 7:14, justificando alma como virgen, primero, no fue consistente, ya que los siguientes ejemplos que pudimos observar no precisamente argumentaban la palabra alma como virgen, sino como doncella o joven. De ahí vemos también de que en sí el texto hebreo, siendo consistente para transmitir la idea de una virgen por pureza sexual, utiliza en sí la palabra betulá. Como vemos, pensábamos que estábamos tratando un tema bastante sencillo o simple, pero ya analizamos que por causa de las inconsistencias dentro de las traducciones, vemos que no lo es. Sé que muchos tratarán de reconciliar todos estos versículos de alguna manera magistral, milagrosa, con tal de seguir refutando y justificando lo injustificable. Para ello, veamos un ejemplo contundente. Si la palabra alma realmente es virgen, ¿cómo vamos entonces a reconciliar ahora Proverbios capítulo 30, versículos del 18 al 19, el cual dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Pero según la traducción en Mateo 1:23 y Isaías 7:14, la palabra debió haber sido virgen, ¿verdad? Entonces, si es virgen, evidentemente no podríamos tener una interpretación de este texto, ya que evidentemente el rastro del águila en el aire no lo vamos a ver, no se va a distinguir. El rastro de la culebra sobre la peña, de igual manera, no va a dejar un rastro totalmente perceptible. El rastro de la nave en medio del mar, una vez pasada la onda, ya no hay más rastro de nada. Pero el rastro de un hombre en una doncella, si ésta fuese virgen, muy probablemente sí, debido a que dejaría sangre como huella o rastro de que era una virgen por pureza sexual. Como vemos aquí, la traducción sí fue doncella o mujer joven, ya que a la final esta palabra en hebreo, como decía, corresponde más a la edad y género más que a la pureza sexual. Debatir estos argumentos pareciera ser algo que la Iglesia Católica ya no quiere afrontar, ya que si vemos en una de sus versiones de New American Bible, vemos de que precisamente el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, ha sido traducido de la manera correcta. Como vemos en pantalla, ya se refieren no a una virgen, sino a una mujer joven.
¿Cuáles pueden ser las opciones que tienen todos aquellos que quieren seguir arrastrando a Roma en sus corazones? Podría ser entonces de que Mateo no se estaba refiriendo a la traducción del hebreo, sino a la versión de la Septuaginta, la cual corresponde a la traducción del hebreo al griego, y por ende estaba utilizando la palabra partenos. Pero aparte de ello, si el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, deberíamos entonces ahora de suponer que a estos se les olvidó el hebreo y tuvieron que recurrir al griego y no lo que realmente el profeta dijo. Recordemos de que Mateo fue escrito para los judíos y así traer a esta cultura a la nueva religión de Roma. Por ello la insistencia en el cumplimiento de las profecías. Como vemos, siempre se refería, y todo esto era para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Fue una constante en Mateo, precisamente para acercar a todos los judíos, ya que evidentemente si está mostrando de que con Yeshua o Jesús se ha cumplido lo que los profetas decían, era mucho más fácil o accesible para que entonces el judío pudiera dar el paso y disfrutar o hacer partícipe ahora de este nuevo movimiento. Nunca debemos de olvidar de que Marcos fue el primer evangelio realmente en arribar, comprobado históricamente. Si Marcos fue el primero, ¿por qué va a obviar tal evento tan importante como fue el nacimiento virginal de Jesús o de Yeshua? Es algo imperdonable. Es aún más curioso de que Jesús nunca usó su nacimiento milagroso como una señal de que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios o el Mesías de Israel. Ni su propia familia nunca usó lo sobrenatural de su nacimiento como punto de referencia o justificación para lo que Él hacía. ¿Por qué estos, conociendo lo milagroso de su nacimiento, nunca utilizaron tal argumento a favor de su Hijo? Es más, Pablo nunca habla de un nacimiento virginal, menciona siempre a Jesús como hombre. Pareciera ser un tema bastante incongruente basado en las evidencias que tenemos sobre la mesa si nos argumentamos únicamente por lo propuesto en el Nuevo Testamento y sus traducciones. Como vemos, ¿para qué entonces seguir justificando lo injustificable? La teoría de un nacimiento virginal que muchos mesiánicos y netzaritas tratan de argumentar a toda costa, como también un dogma de la Iglesia cristiana que pone a Jesús en competencia ahora con el César, ya que tengamos en cuenta de que estos también en su tiempo eran considerados hijos de dioses. Todo esto porque Mateo puso en los labios de Isaías algo que nunca dijo, ni por traducción, ni por contexto histórico de lo que allí se narraba. Muchos maestros mesiánicos tienen un dicho muy llamativo. Dicen, una cosa es salir de Roma, pero otra muy diferente es que Roma salga de nuestros corazones. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.